Muy buenas noches a todos los asociados y participantes de la conferencia de miércoles médico, actividad que hace parte del Comité de Educación de Promédico y coordinada en conjunto con la Academia de Medicina del Valle, con el objetivo de apoyar la formación continua de los médicos. Damos la bienvenida al doctor Néstor Amorocho, presidente de la Academia de Medicina del Valle, quien dará la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Luis Alberto Tafur Calderón. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias. Presentar al doctor Luis Alberto Tafur Calderón, realmente yo diría que no vale la pena. Es un personaje suficientemente conocido en el Valle del Cauca. Es un médico egresado de la Universidad del Valle, un especialista en salud pública, un individuo que ha trajinado siempre estas lides y ha estado trabajando desde hace mucho tiempo por el Valle del Cauca. Hoy vamos a tener el placer de verlo o oírlo en esta conferencia que tiene preparada para nosotros en relación con los acuerdos fundamentales de salud de la ley, que es lo que presenta la Academia Nacional de Medicina, que viene trabajando en ello desde hace más de 3 años. Hoy tenemos entonces el privilegio de que el doctor Tafur nos dé una explicación muy clara al respecto y posiblemente nos haga unas leves observaciones al respecto de los otros proyectos de ley. Advertimos que este proyecto de ley ya fue radicado en la Cámara de Representantes y estamos esperando que siga el curso que, como toda ley, debe seguir en el Congreso de la República. Usted tiene la palabra, doctor Calderón. Gracias, doctor Calderón, gracias a Promédico, que es nuestro anfitrión, y en la alianza que tenemos con la Academia de Medicina del Valle, podemos presentar estos miércoles médicos. Buenas noches. Primero, agradecer a Promédico por la acogida, así como al doctor Amorocho por su presentación. Voy a hacer una presentación en dos partes. La primera es la propuesta de proyecto de ley elaborado por el Grupo de Acuerdos Fundamentales y la segunda parte, una comparación entre los proyectos de ley que hay hoy radicados en el Congreso de la República, con excepción del gobierno, que voy a contarles sobre el borrador que hay que se conoce. Lo primero, entonces, es... Un momento, por favor, aquí. No, no me dio. Acuerdos fundamentales viene trabajando desde hace, como dijo el doctor Amorocho, más de 3 años, gracias a la Academia Nacional de Medicina, hoy presidida por el doctor Gabriel Carrasquilla, y en el gobierno del presidente Santos lograron la presentación, se elaboró y se presentó lo que se convirtió en la Ley Estatutaria de Salud. Después de su presentación y aprobación, quedó pendiente lo que es la reglamentación, y entonces desde esa época viene reuniéndose la Academia Nacional de Medicina con agremiaciones del sector salud. En este momento son 21 organizaciones, entre ellas está la Academia del Valle del Cauca, la Asociación de Médicos de la Universidad del Valle, aquí a nivel regional, y ustedes podrán ver allí otras, Ecolmed y otras agremiaciones. Esta presentación está basada en una presentación que hizo inicialmente el doctor Germán Redondo, en el 21 de julio, cuando se lanzó ya el trabajo finalizado y la propuesta que se está haciendo. Posteriormente, como nos dijo el doctor Amorocho, se le envió a 32 organizaciones políticas, a los partidos políticos del país, esperando que lo revisaran, la discutieran y, si estuvieran de acuerdo, acompañaran a acuerdos fundamentales. Así fue que, con el apoyo de 9 representantes a la Cámara, se presentó al Congreso de la República, se radicó y en este momento está. Más adelante les contaré en qué forma está su trámite. Antes de entrar directamente al proyecto, quiero llamar la atención sobre dos cosas. Una, Colombia tiene gran cantidad de leyes. Este cuadro muestra las más importantes, y de estas leyes el doctor presidente de la
el Colegio Médico Colombiano le llama las leyes muertas, porque Colombia, si entramos a mirar, de muchas leyes hay 1, 2 o 10 artículos y los demás no se han puesto en práctica. Y aquí vale la pena resaltar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley 100, indudablemente, la sentencia de la Corte, la 1438, y los planes de desarrollo que tienen que ver con algunos de sus artículos con el sistema de salud. Quiero llamar la atención también sobre esto, cuál es la cobertura que tenemos, la información a diciembre del año pasado. Es el 98.93% de la población colombiana está afiliada al sistema, de la cual 44.3% es 44.8% está en el régimen contributivo, el 50% en el régimen subsidiado, en regímenes especiales está el 4.2%. Los regímenes especiales, les recuerdo que son magisterio, universidades públicas, policía, ejército y Ecopetrol. Y se considera en ese momento que solamente el 5%, el 0.5% no estaba afiliado. Les digo algo que me ha preocupado mucho, y es que cuando vamos a buscar la nueva fuente, intenté actualizarla a julio, la fuente ha desaparecido del sistema de normativa del ministerio. Es decir, no están los datos, no se consiguen ya los datos de afiliación. ¿Por qué? No sabemos. Antes de explicarles, vamos a mirar cuáles son los motivos para hacer un proyecto de ley. El sistema de salud tiene virtudes y tiene problemas. Entre las virtudes reconocidas, tiene un modelo de aseguramiento mixto, es decir, hay participación pública y hay participación privada. La afiliación a una EPS es un derecho, hay representación del usuario. La gestión de riesgo, que es lo que se denomina aseguramiento, tiene 3 elementos. La gestión de riesgo en salud, que es manejar todo lo que tiene que ver con la salud de la población, desde su estado de salud completo hasta cualquier proceso de enfermedad, donde hay promoción, prevención, diagnóstico temprano, tratamiento rápido, rehabilitación, etc. El riesgo financiero, que es el manejo de los recursos, y el riesgo operativo, que es la organización de todos los entes que prestan el servicio o manejan el sistema. Eso es la definición que tiene la ley 1122 de aseguramiento. Más adelante vamos a ver cómo la propuesta está haciendo un cambio. Ya hablamos de la cobertura, hay protección financiera frente a todas las contingencias. En la parte financiera, uno de los grandes logros que muestra el sistema es que el gasto de salud, que es aquel gasto en el cual incurren las personas y las familias para atender sus necesidades de salud, en Colombia es muy bajo, es de los más bajos. Se considera que estaba en el 4%, hoy portafolio en la portada dice que es el 5%, es decir, que ha aumentado en los últimos 6 meses. Hay libertad de escogencia y portabilidad, y el plan de beneficios está muy relacionado con el artículo 15 de la ley estatutaria. Pero todos los actores estamos de acuerdo de que el sistema tiene problemas, y bastante, y algunos problemas delicados. Uno de ellos, la barrera de acceso. La barrera de acceso se refiere principalmente a la zona marginada del país, a las poblaciones que están en las áreas pobres, marginales de las grandes ciudades y en el área rural. No hay acceso para especialistas. En muchos momentos la población tiene muchas dificultades para lograr que la atiendan. Y también se están presentando barreras de acceso a nivel urbano cuando las EPS tienen algún tipo de barreras para lograr que el paciente sea atendido oportunamente. La inequidad en la oferta de los servicios se relaciona con que en las áreas grandes de las grandes ciudades hay de todo tipo de servicios, lo que no sucede en el resto del país. La red pública tiene un problema muy grave, y es que la red pública, por la ley 100, está obligada a ser autofinanciada con base a la oferta y venta de servicios. Esto ha llevado a que, además, ha sido infiltrada por la corrupción, y parte de la acción politiquera lleva a gran cantidad de instituciones a deterioro.
La intermediación financiera que hacen las EPS, de manejar el riesgo financiero, ha originado problemas y hay pues, acusaciones de pérdida de gran cantidad de recursos. La integración vertical es que la EPS maneja su propia red. Eso está prohibido, debería ser al máximo el 30%, pero se observa que en muchas otras EPS se puede encontrar mucho más. Hay insuficiencia de recursos y aquí las EPS dicen que la UPC es insuficiente, el gobierno actual dice que no. Sin embargo, hay problemas, tenemos los presupuestos máximos. El ministro de Hacienda anunció la semana pasada de que no hay cómo pagar a diciembre, es decir, faltan recursos. Hay ausencia de un sistema único de información. En la parte laboral, allí los datos no concuerdan, algunos dicen que el 60%, otros dicen que el 80%, el talento humano de salud está contratado precariamente a través de órdenes de prestación de servicios, no tienen cesantía, no tienen vacaciones, no tienen primas, y es algo de lo que se está proponiendo más adelante. El sistema perdió credibilidad y los profesionales de salud que tenían autonomía antes de la ley en este momento la han perdido. Entonces, con base en esto, perdón, el proyecto de ley por medio del cual se garantiza el cumplimiento del objeto y aplicación de lo dispuesto en la ley estatutaria, esta redacción tiene una importancia muy grande, porque al ser la aplicación de lo dispuesto en la estatutaria, debería o debe ser una ley ordinaria. Es diferente y lo vamos a ver al final comparativamente con otros proyectos. Entonces, el proyecto es propositivo, elaborado con espíritu independiente, académico, técnico y científico. Considera que la alternativa para lograr el mejor sistema está en el pleno desarrollo de la ley estatutaria. Entonces, por eso, Acuerdos Fundamentales hace énfasis permanentemente que es el desarrollo de la ley estatutaria, a diferencia de otros proyectos que veremos más adelante. Empezando por la gobernanza, la propuesta es que haya un Consejo Nacional de Salud, que sería el presidente de la República tendría asiento o su representante, y sería quien lo preside. Habría 7 funcionarios de nivel nacional, la Supersalud y la ADRES tendrían perdón, ese es mío, apágalo. Perdón por una interrupción. La superintendencia y la ADRES tendrían presentación, no tendrían voz pero no voto, y el resto son entes de distintas entidades, ¿no? Donde una característica importante es que tendría decisiones vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el Consejo Nacional de Seguridad Social en esta propuesta está obligando sus pronunciamientos sobre ciertos tipos, especialmente sobre la UPC y el incremento de la UPC, son vinculantes para el gobierno nacional. Ahí pendiente. ¿Cuáles son las funciones? Definir la metodología del cálculo. Entonces, lo que se está planteando es que haya un estudio técnico independiente y definir cada año el valor de la UPC. Es decir, que no sería el Ministerio, hoy por hoy lo que se hace es que el Ministerio de Salud recibe de la EPS información que le permiten calcular el valor de la OPC. Ahí hay una queja muy grande porque se considera, el ministerio dice que no ha recibido toda la información y los de las EPS están diciendo que no, si viene cierta falta de información, el método que se está utilizando no es el adecuado. Entonces se propone es que haya un estudio técnico contratado específicamente para eso y de ahí debe salir la definición de cada año del valor de la unidad de pago. Y debe incluir el valor por administración de las gestoras. Está relacionado con el valor de la administración en otros proyectos y hoy tienen un valor establecido. Ya más adelante volveré sobre ese tema, pero lo que se está diciendo es que de acuerdo con el resultado del estudio se va a determinar ese valor. Aprobar el mecanismo técnico científico para ampliar progresivamente los beneficios del sistema y garantizar la financiación de la totalidad del plan de beneficios
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la ley estatutaria. ¿Cómo es el modelo? El modelo de atención tendría a nivel territorial la atención primaria en salud, donde hay transsectorialidad y manejo de los determinantes sociales de salud positivos. ¿Por qué transsectorialidad? Porque muchos de estos determinantes, por ejemplo, agua, movilidad, territorio, carreteras, educación, etcétera, salud no puede hacer nada, puede invitar tal vez a participar, pero no puede destinar recursos, no puede actuar directamente. Entonces lo que se está planteando es que en atención primaria de salud, en todo lo que tiene que ver con otros determinantes, tiene que ser un trabajo transsectorial, donde ojalá sea por el jefe del ente territorial respectivo. A nivel de servicios, entonces, los centros de atención primaria, que para nuestro proyecto es centros de atención básicas, se le dejó atención primaria porque ya hizo carrera, con los equipos básicos de salud que están definidos de acuerdo con lo que establece la ley 1438, estarían en el territorio. Tendrían una función importantísima que es la adscripción, básicamente la población dice yo quiero que me atiendan en este sitio. No hacen afiliación, la afiliación la continuaría siendo la gestora. Y a nivel de medio y alto de complejidad estarían las redes integrales integradas de servicios de salud, que más adelante vamos a hablar de ellas. ¿Qué recursos hay para lo que es territorio y atención básica? El presupuesto general de la nación, sistema general de participaciones y subsidio de la oferta. Pero el subsidio de la oferta tendría dos posibilidades. En los municipios que el Ministerio de Salud considere que no tienen recursos, sería subsidio de la oferta para el funcionamiento de tanto de los CAPS como el equipo básico de salud. Donde hay recursos, tendrían subsidio de la oferta más venta de servicios, es decir, que sería una mesa. Se busca el fortalecimiento de la red pública nacional con un plan a 10 años, donde tanto el Ministerio como el Consejo Nacional de Salud tienen que buscar recursos diferentes a los destinados al aseguramiento. Este es el esquema de las redes. A nivel básico, nuevamente, atención primaria de salud y determinantes sociales, todos sobre un sistema único de información en salud. Hoy tenemos una característica con información y es que cada EPS tiene su propia red y funciona de acuerdo con esa red que muchas veces no es compatible con los demás. Y básicamente han desarrollado algunos módulos para conectarse con información al ministerio, pero el resto entre ellas no habría esa posibilidad. Aquí se plantea que debe haber un sistema único de información. El paciente puede moverse entre los 3 niveles o 4 niveles, según cómo se mire, y habrá un sistema de referencia y contrarreferencia. Las instituciones de media y alta complejidad pueden pertenecer a una o varias redes, según el sitio. Ejemplo, si hay una red territorial para el norte del Cauca, Valle del Lilí puede pertenecer a esa red, pero Valle del Lilí también puede pertenecer a la red de Cali o la red del sur del Valle. Estamos hablando sobre, pero lo mismo puede suceder en la parte cafetera, donde puede haber una institución en Pereira o puede haber una institución en Manizales, que por su complejidad y por su capacidad pueda pertenecer a varias redes. Es un conjunto de IPS, hacen acuerdos para prestar servicios, son integradas porque tienen autonomía administrativa y financiera, e integrales porque cubren los 3 niveles de atención. Celebrarán contratos con las redes, de un acuerdo de voluntades con cada gestora. El ministerio elaborará el procedimiento para la habilitación. Ya lo dije que deberían tener los 3 niveles de complejidad. La inspección, vigilancia y control está a cargo de la Superintendencia Nacional. Las habilitaciones individuales, la inspección, vigilancia y control de cada IPS pública corresponde a las direcciones territoriales, tal como sucede hoy. Y las redes dispondrán de sitios de prácticas formativas en salud de acuerdo con los requisitos establecidos en las normas legales vigentes. Las actuales empresas sociales del Estado se modifican. Se transforman de empresas sociales del Estado a instituciones de salud del Estado, conservando el régimen presupuestal. No habrá solución de continuidad con las funciones y compromisos administrativos y financieros.
Y aquí aparece algo que ya dije, y es que la ley estableció que las EPS tendrían que funcionar de acuerdo con la venta de servicios y no podían recibir transferencias directas de la nación o de los entes territoriales. La propuesta es que puedan recibir las instituciones de salud del Estado transferencias directas. Se regirán por el derecho privado. El presupuesto será mixto de oferta y demanda según portafolio de servicios. Como les dije ya, lo del subsidio de la oferta en regiones definidas. Y frente al personal, se propone que se debe haber una meta a 5 años, porque no se le puede pedir a una institución que si tiene el 80% del personal con órdenes de prestación de servicios de un momento a otro, pase al 100%. Entonces sería metas anuales de incorporación de tal forma que a los 5 años esté todo el personal como personal de planta. En cuanto al aseguramiento, las EPS pasarían a ser gestoras, entidades gestoras de salud. Manejarían, algo ya dije, el riesgo en salud, que es básicamente pues, toda la atención de la salud de la población, desde la parte preventiva y toda la curativa. El riesgo operativo, que es básicamente la organización de los centros de atención de todos los niveles. Y el riesgo financiero, que era lo que planteaba la ley 1122, la propuesta establece que sea para la ADRES. La ADRES, o sea, el gobierno nacional a través de la administradora de recursos de salud, sería quien maneja toda la plata. Esto se le da 2 años, pero se establece algo que es supremamente importante. Hoy ustedes han oído que las EPS tienen que tener reservas técnicas. ¿Esto qué es? Tienen que tener una reserva presupuestal para poder pagar aquellas facturas y aquellos servicios que saben que ya prestaron y que no les han facturado. Entonces aquí se está diciendo un momentico, si la ADRES va a manejar toda la plata, también tiene que tener reservas técnicas. Ese es un planteamiento que se enfatiza porque es importante para el sistema. ¿Y cuáles son las condiciones que tendrían que tener las EPS para permanecer como gestoras? Primero, participar en la organización de los centros de atención. Tienen 2 años para implementarse y adecuarse al giro directo para mediana y alta complejidad. Deben organizarse por territorios o regiones. Estos territorios los debe definir el Ministerio de Salud, de acuerdo con características geográficas, epidemiológicas, de cercanía, de movilidad, etcétera. Deben presentar a la superintendencia un plan de saneamiento de pasivos, donde el pago del talento humano debe ser prioritario. Y una vez cumplidos los 2 años, no podrán tener integración vertical. La función es promover la afiliación. Antes dije que la adscripción la hacen los CAPS, los centros de atención primaria. La afiliación hoy las tienen las EPS y se considera que deben continuar en las gestoras. Asimismo, la población va a saber cuál es la entidad responsable de su atención de salud. Entonces deben gestionar el riesgo, como ya lo dije, organizar y garantizar la prestación de los servicios, organizar la oferta, que es la parte de la red, o sea, la gestión administrativa que deben hacer, realizar auditoría de resultados en salud, calidad, cuentas médicas de manera previa, concurrente y posterior, aprobar la facturación del componente complementario, es decir, las gestoras van a recibir de las instituciones de mediana y alta complejidad las facturas y deben hacerle auditoría y luego sí trasladarla a la ADRES para el pago correspondiente, gestionar referencia y contrarreferencia y garantizar el acceso a los servicios farmacéuticos. Y esto se resalta porque es importante cuánto se está pagando hoy a las EPS. Una EPS de régimen contributivo recibe el 10% del valor de la unidad de pago por capitación para gastos administrativos y las del régimen subsidiado reciben el 8%. Entonces, lo que se plantea en el proyecto es que mientras se realiza la investigación técnica independiente, que sirve de soporte, las gestoras continuarán recibiendo el valor del costo administrativo vigente. Y una vez se termine el estudio, el porcentaje será el definido por el Consejo Nacional de Salud según el resultado de los estudios. ¿Cómo fluyen los recursos hoy?
tenemos que las fuentes del Sistema General de Participaciones más presupuesto nacional llegan, más todos los recursos llegan a la ADRES. Por compensación, que es básicamente lo que hacen las EPS del régimen contributivo, o sea, ellas recaudan la pila y la ADRES les va a reconocer el valor de lo que efectivamente, las personas que tuvieron efectivamente afiliadas en el mes anterior. Eso se llama compensación. Mientras tanto, las del régimen subsidiado reciben el subsidio a la demanda por el número de personas que tienen afiliadas. Pagan, de allí sale el valor de la UPC, que es diferente hoy para el régimen contributivo que para el régimen subsidiado. Les pagan a las IPS o a las redes integrales y a la vez pagan a los proveedores, perdón, a los trabajadores y a los servicios. No habría integración vertical en mediana y alta complejidad. ¿Qué es lo que se propone? Básicamente la ADRES salta en el pago la figura de las IPS, que ahora serían gestoras, y pagaría directamente a las IPS y a las empresas sociales del Estado. Y asimismo a los proveedores, previo la autorización que haga la empresa gestora. Hay una situación relacionada con este artículo del Plan de Desarrollo, el artículo 150 del 2020, de la Ley 2294, donde establece que había una excepción al giro directo y aquí se propone que ese parágrafo desaparezca. La relación entre la unidad de pago por capitación y el plan de beneficios, entonces tenemos que el giro directo lo hace directamente la ADRES a los proveedores y a los, ¿ya? Y a las prestadoras, incluyendo las instituciones de salud del Estado. Ya. La UPC entonces la va a establecer el Consejo Nacional de Salud. La metodología de cálculo incluye todas las variaciones, que es lo que espera, que ya les expliqué que haga la ADRES. Pero hay tres tipos de recursos. Recursos que no son de salud, que no son ADRES, que son aquellos que van dirigidos a atención primaria de salud y a los determinantes sociales de salud, que son de otras reparticiones, que no son del sector salud, por eso no salud. De salud, pero que no son de la UPC, está la infraestructura. Allí recuerden que el Ministerio de Salud destinó el 5% para los centros de atención básica y los equipos básicos de salud. La Corte Constitucional le dijo que no podía hacerlo. El Consejo de Estado la semana pasada falló diciendo que sí podía, pero resulta que hay una colisión de competencias entre la Corte y el Consejo. La interpretación que dicen los abogados es que prima en todo momento lo de la Corte. Entonces, eso llevaría a que el Ministerio tenga que buscar recursos adicionales para lo que son los centros de atención básica y los equipos básicos de salud. La planta del talento humano de salud, todo lo requerido para mejorar las condiciones salariales y de vinculación del personal, tienen que ser recursos diferentes, lo mismo que lo del sistema de información en salud y la oferta. Y para el plan de beneficios, ahí sí entra la unidad de pago por capitación más el subsidio de la oferta. Entonces, el otro punto es lo relacionado con a nivel privado, sería por la venta de servicios, la demanda de servicios. Y la pública tendría venta de servicios más la oferta. El financiamiento integra lo que cuando se creó la ADRES, creación de la ADRES y recursos que administran más un porcentaje anual creciente en términos reales del plan de presupuesto general de la nación. Esto se le está diciendo, señor gobierno, usted cada vez que haga un presupuesto va a tener que aumentar para poder darle respuesta a las necesidades del sistema. Este porcentaje no podrá ser menor al mayor valor entre el IPC causado y el del incremento del salario mínimo. Los impuestos saludables hoy no están destinados a salud, entonces se plantea que deben pasar a salud. El gobierno nacional, para garantizar la cobertura, destinará al sistema en forma progresiva recursos nuevos.
declara exentos de IVA los medicamentos, insumos y tecnologías básicas de uso en el sistema, y el Ministerio de Hacienda definirá en un término no superior a 6 meses, una vez aprobada la ley, un plan financiero de 10 años para definir los recursos necesarios y las fuentes respectivas para garantizar la viabilidad. Estas son las funciones de la ADRES, no me voy a detener mucho allí. Realizar la gestión de riesgo, ya hemos hablado de ello, el giro directo, pagador único, girar cada mes el valor por gasto administrativo a las gestoras, realizar los giros de oferta a las instituciones de salud del Estado, a los CAPS, incluidos los equipos básicos, auditorías aleatorias y mantener el registro de cuentas en cuentas independientes, los recursos de titularidad de las entidades territoriales. Y pasamos al talento humano. Aquí hay una propuesta que les digo, habiendo revisado las otras propuestas, en la del gobierno hay algo, pero en la del Centro Democrático y en el Cambio Radical no aparece nada relacionado, sino con básicamente, pagar a tiempo y que sea adecuado el pago. Más adelante lo vamos a ver. Se debe definir un régimen laboral especial del sector, que tendría carrera administrativa, régimen salarial especial, con pago oportuno. Pago oportuno se hace la definición. ¿Qué es pago oportuno? Se considera que es no más de 10 días después de presentada la fuente de cobro, o no más de 10 días después de terminado el mes. No, lo que sucede es que muchas veces van a 30, 60, 90 días. Jornada ordinaria, medicina, higiene, salud y seguridad del trabajo, teletrabajo, trabajo en casa, tenían prestaciones y prima técnica, se lucha contra el acoso y discriminación laboral y políticas de no violencia. Habría relación docencia-servicio, equivalencia de títulos, médicos residentes y en servicio social obligatorio tendrían una reglamentación adicional donde los profesionales especialistas podrían hacerlo bajo condiciones muy, muy especiales. Hay una ley, la ley cuarta, que establece que ningún funcionario a nivel territorial puede tener salarios superiores al alcalde o al gobernador. Eso determina entonces que los especialistas no les llaman la atención ir a un municipio donde tiene que ganarse menos el alcalde. Si es un alcalde de un municipio tipo categoría 6, donde el salario es 3 millones o 4 millones, no sé. Y ahí en adelante el especialista no podría estar ahí. Entonces, lo que se está diciendo, ese límite salarial no aplicaría de acuerdo con la propuesta. Se crea una subcuenta de garantías, hay prelación de pago, y esto es aplicable tanto a IPS privadas y mixtas, y se maneja lo relacionado con tarjetas profesionales. Aquí el doctor Amorocho de golpe nos complementa más. Autonomía de los profesionales. Se garantiza la autonomía de los profesionales para adoptar decisiones sobre diagnóstico y tratamiento de los pacientes puestos bajo su cuidado. No se requerirán autorizaciones administrativas, o sea que la orden médica se constituye en el único requisito necesario para la prestación del servicio. Las IPS constituirán comités de autorregulación profesional con pleno respeto de la autonomía profesional y el derecho a la objeción de conciencia fundamentados en las leyes artis de cada profesión, con apego a la evidencia científica, a los protocolos y guías de manejo con la participación de paros académicos. No sé si tú quieres ampliar algo, Néstor. Voy a ampliar simplemente sobre la autonomía de los profesionales. Lo que sucede actualmente es que el profesional ordena algún tipo de procedimiento especial o procedimiento quirúrgico y tiene que pasar a un consejo que va a definir si se aprueba o no se aprueba y para cuándo se aprueba. Y esta es una queja fundamental de pacientes que duran 4, 5, 6 meses, en ocasiones hasta un año, donde están esperando que su procedimiento quirúrgico se realice sin que esto se lleve a cabo. Se recurre entonces a una metodología que apareció de momento en que la ley no cumplía con sus objetivos, que es la tutela. Es recurrir a la tutela para que un juez de la República ordene a la entidad correspondiente, la IPS en este caso,
que debe realizar la intervención. Esto tiene sus más y tiene sus menos en cuanto a autonomía del paciente, porque en muchas oportunidades entonces, además, el juez se extralimita en esa función y determina cuál es el tipo de intervención que se debe efectuar al paciente. Es curioso, pero casos de estos vimos en muchas oportunidades en el Tribunal de Ética Médica. Y el gobierno nacional, y siguiendo entonces con el proyecto de ley, el gobierno nacional y las entidades territoriales garantizarán los recursos necesarios para el funcionamiento de los tribunales profesionales ético-disciplinarios. En formación del talento humano, orientar las prioridades según las necesidades de la población y la demanda del sistema, generar incentivos para estudiantes que realicen prácticas en zonas rurales, urbanas y dispersas, estímulos para la formación de las profesiones y ocupaciones, establecer criterios para la relación docencia-servicio y cupos para los escenarios de práctica formativa, establecer condiciones de calidad para la oferta de nuevos programas de formación de profesionales y desarrollar programas de formación y educación continua. Hay dos incentivos que se consideran muy eficaces que se proponen: examen único nacional habilitante para admisión a las especialidades médico-quirúrgicas y becas de matrícula para formación de pre y posgrado de profesionales de salud en áreas médico-quirúrgicas y de salud pública. En inspección, vigilancia y control, la superintendencia vigilaría a la ADRES, a las direcciones territoriales de salud y demás actores del sistema, incluyendo los regímenes exceptuados especiales. También haría vigilancia al cumplimiento del pago oportuno a los profesionales y trabajadores de los recursos destinados a las gestoras y vigilar el giro directo. Y aquí hay una propuesta que está resaltada en amarillo. Hoy, ¿qué sucede? La Superintendencia Nacional de Salud interviene en una entidad y ella misma, interventora, va y la administra. Entonces, ¿quién vigila al interventor? Yo con yo. El planteamiento es muy claro. Tiene que haber alguien diferente a la superintendencia para que haga la intervención. Entonces, la propuesta es claramente que cuando la superintendencia intervenga una gestora para administrarla, no lo hará ella como organismo de control, sino que el ministerio, previo concepto del Consejo Nacional de Salud, designará una entidad que cumpla con todos los requisitos financieros y administrativos como administradora mientras dure la intervención. Bueno, esta es la presentación resumida. Esto tiene 47 artículos. Como se darán cuenta, hay algunos que no hemos mencionado por cuestión de tiempo. Y quiero repetir y darle las gracias al doctor Germán Redondo, quien es quien académico de la Academia Nacional de Medicina, quien elaboró la mayoría del material. Yo lo que metí la mano sin autorización de él en algunos puntos. Y eso es, en resumen, el proyecto de ley. Traje para presentación y discusión rápidamente una comparación entre los proyectos de ley que se conocen hoy, haciendo una salvedad. El del gobierno se toma la información que hay de un borrador, no es oficial. Entonces, en eso hay que tener mucha prudencia. Ha habido interés del ministerio pues para hacer conversaciones, pero no, yo no puedo asegurar que eso, lo he tomado desde ese documento. Y no voy a enfatizar en la parte de acuerdos fundamentales porque lo acabamos de ver, pero básicamente el objeto de los proyectos y aquí difieren. Y esto tiene mucha importancia frente a cómo van a tramitar en el Congreso. Ya vamos enseguida a ver eso. Acuerdos fundamentales, como lo dije al principio, reorganiza el sistema. Mientras tanto, lo que conocemos del gobierno está diciendo que hay aseguramiento social en salud. Esto implica, básicamente, que el manejo es puramente público. Eso establece completamente una diferencia. Eso llevaría entonces a la necesidad de que sea un proyecto de ley de tipo estatutario. Mientras tanto, el de acuerdos fundamentales sería orgánico. Ya lo vamos a ver enseguida. Cambio radical plantea modificar la ley y fueron inscritos, radicados como estatutarios,
modificar la ley 1751, o sea, la estatutaria, por eso es estatutario, mientras el Centro Democrático adoptar decisiones y medidas tendientes a fortalecer el sistema, garantizando su progresividad y el goce efectivo del derecho. Tipo de ley, les estaba diciendo, entonces no se sabe si en este momento si es ordinaria en acuerdos fundamentales, la del gobierno tampoco está muy claro, pero Cambio Radical y Democrática y Centro Democrático la vieron como estatutaria. Acuerdos fundamentales y el borrador del gobierno tienen 47 artículos, Cambio Radical 23 y Centro Democrático 9. En gobernanza, los 4 tienen el Ministerio de Salud, los 4 tienen el Consejo, lo que es acuerdos, gobierno y Cambio Radical tienen Consejo Nacional de Salud, el Centro Democrático no lo nombra. La diferencia está en el número de personas que conforman el Consejo, 17 en acuerdos, 12 en gobierno y 15 en Cambio Radical. Resalta la diferencia de acuerdos fundamentales que propone el presidente de la República o su representante, con más o menos los mismos funcionarios de nivel nacional en el del gobierno, en el de Cambio Radical 3 funcionarios y 12 actores. Las aseguradoras en el del gobierno y el de acuerdos fundamentales pasan a ser gestoras y tienen función en régimen subsidiado. También la ADRES pago según estudio técnico. El del gobierno tiene las 3 funciones. Aquí tenía, perdón. Acuerdos fundamentales, riesgo en salud y riesgo administrativo, pero riesgo financiero, la ADRES, el del gobierno, los 3 riesgos serían manejados por la gestora. Pagador la ADRES, aquí establecen un valor, 5% de la OPC y 3% adicional por gestión. Cambio Radical y de Centro Democrático no hablan, no hay cambio de la GPS, mantienen la misma GPS. Sobre la OPC, ya hablamos de los acuerdos fundamentales definida por el Consejo. El gobierno, el Ministerio previo estudio técnico y recomendación del Consejo. Cambio Radical, Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda, con 2 variables, un componente fijo y estudios actuariales e incentivos. Y el Centro Democrático, ajuste anual a nivel de la inflación. Sobre el giro directo, la ADRES pagador único. El gobierno está más o menos en la misma, en el mismo sentido, 2 años de reglamentación para acuerdos fundamentales. Cambio Radical, el 90% de pago a las IPS y Centro Democrático solamente cuando las EPS sean intervenidas. Sobre las deudas de las EPS liquidadas, acuerdos da 3 años para pago con presupuesto público. Las deudas del trabajador se pueden convertir en créditos. El gobierno no menciona término. Establece pago gradual con vigencia futuras. Cambio Radical propone crear fondos de garantías y reglamentación y el Centro Democrático no toca el tema. Sobre talento humano, ya hablamos becas para matrículas de pre y postgrado. El gobierno es muy similar y los otros 2 proyectos no mencionan esos aspectos de talento humano. Acceso en áreas rurales, tanto lo del gobierno como de acuerdos fundamentales es similar. Básicamente los centros de atención básica y los equipos básicos de salud como parte de las redes, adscripción a los centros de atención, la diferencia está allí. Para el gobierno la afiliación se hace en el centro de atención básica, en el centro de atención primaria, mientras tanto el cuarto fundamental es la afiliación la hace la gestora. Hay subsidio de oferta en municipios sin recursos. En cambio Radical es muy similar, sin adscripción obligatoria al CAP. En cuanto a las redes, el Ministerio de Salud en acuerdo fundamental reglamenta el marco jurídico, le dan 6 meses para incluir todos los niveles de complejidad. Pueden operar en una o varias entidades entes territoriales y la auditoría de las cuentas las hace la gestora. El gobierno, ámbito territorial, nivel primario, convenios de desempeño con la Secretaría de Salud Territorial.
el nivel complementario en convenio con las gestoras. En cambio radical, organizadas por la EPS, con ámbito territorial, prestador primario, prestador complementario y centros de excelencia. Y en el centro democrático, organizadas por la EPS, en ámbito territorial. Los CAPs incluye tanto la del gobierno como de acuerdos fundamentales, incluye a los equipos básicos, financiados por oferta en territorios sin recursos. El resto, subsidio a la oferta y venta de servicios, el ministerio reglamentará 6 meses. Lo que hablamos ahora rato, el gobierno incluye los equipos básicos financiados por oferta, adscripción y le da 1 año para reglamentación. Y cambio radical, toda persona estará adscrita a un prestador primario y centro democrático, el gobierno deberá garantizar opciones para el acceso en zonas marginadas. Y con esto termino. En relación con los gerentes o directores de las instituciones de salud del Estado, el acuerdos fundamentales y el centro democrático no toca el tema. El gobierno escogidos por gobernador o alcalde, entre quienes validen los requisitos en el Consejo de Servicio Civil. En cambio radical, los gerentes tendrían un concurso de méritos por Comisión Nacional del Servicio Civil, con periodo de 4 años. Y la transición, acuerdos fundamentales plantea 3 años, el gobierno gradual no establece un límite, cambio radical 3 años y el centro democrático sin transición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por brindarnos y compartirnos esta valiosa información. Invitamos a todos ustedes en una nueva oportunidad de Miércoles Médico, actividad que realizamos en alianza con la Academia de Medicina del Valle y Promédico. Recuerden que próximamente seguiremos anunciando nuestras conferencias. Le damos paso al doctor que quiere dar unas palabras. Sí, primero que todo, muchas gracias, profesor Tafur. Magnífica la presentación y yo creo que aclara muchas situaciones. Y queda uno con la sensación de cómo van a hacer para coordinar de pronto estas 4 discusiones en el Congreso, que eso de pronto va a llevar a que se dilaten mucho las cosas y vaya a pesar pues de que lleguemos en el momento en que ya haya que, que decidir y el tiempo no les dé. Entonces no sé hasta qué punto esto puede dar. Y la otra cosa que me ha preocupado a mí siempre como docente y profesor universitario es la relación directa que puede haber en el fortalecimiento de la relación médico-asistencial. Porque, por ejemplo, nosotros en el hospital departamental ahora estamos sufriendo casi que una persecución por parte del hospital hacia la Universidad del Valle, donde nos están colocando una cantidad de trabas para ejercer, digamos, la docencia en la misma universidad y nosotros no vemos, digamos, ninguna acción que se esté dando en ese entonces. No sé si de pronto aquí se esté planteando algún blindaje que nos lleve a que los hospitales universitarios sean fortalecidos en ese sentido. Bueno, primero sobre lo que va a pasar en el Congreso, hay varios pasos que se tienen que dar. El primero es el gobierno aún hasta hoy, a esta hora, que sepa, no ha presentado su proyecto. Entonces se tiene que dar un proyecto de ley por parte del Congreso. Y depende, esa es la primera cosa. Segundo, se debe definir si es estatutaria o si es ordinaria. Si es estatutaria, va por la Comisión Primera del Congreso y del Senado y de Cámara. Y si es ordinaria, va por la Comisión Séptima de ambas cámaras. Eso tiene sus trámites ya establecidos. Una vez tiene que llegar a un acuerdo y a discutir cuál es y es el mismo Congreso el que define cuál es la ruta que van a seguir. Como que eso se nos puede llevar tiempo. Depende mucho de lo que haga el gobierno frente al Congreso. Como que allí no podemos decir que hay un tiempo definido para eso transitorio. En cuanto a la relación médico-asistencial, yo sí le cedo la palabra al doctor Néstor, quien conoce mucho más sobre el tema.
es muy difícil hacer esa catalogación en lo que es el médico asistencial. Y precisamente el proyecto de ley de acuerdos fundamentales establece lo que es la condición entre lo que es la docencia y asistencia. Entonces, yo creo que separar la una de la otra en un momento dado debería ser considerando las circunstancias especiales y sobre todo en tratándose de especialistas. Yo no sé qué opina el doctor Moreno al respecto de eso. Sí, lo que yo le manifestaba ahora con respecto a eso es la situación que de pronto se está presentando en los hospitales universitarios, donde ahí ya hay muchos que han desaparecido y ya esa relación docente o digamos hospital universitario no se ha visto fortalecida, sino por el contrario, se ha visto muy debilitada en los últimos tiempos y uno le preocupa mucho que en los nuevos proyectos de ley sobre el sistema de salud y el sistema de educación casi no se toca eso. Entonces eso es lo que a uno le preocupa, porque uno ve que la docencia, por ejemplo, yo que pertenezco a la Universidad del Valle, que soy egresado de la Universidad del Valle, que me crié en la Universidad del Valle y que soy docente, pero ahora, por ejemplo, no se ha podido que se nombre la hora cátedra de nosotros, de varios de nosotros, porque el hospital está pidiendo una cantidad de condiciones y la condición que el hospital dice es, a nosotros nos interesa es atención y no más, es lo que más les interesa. Entonces, a nosotros nos interesa la atención, obviamente, pero nos interesa también la docencia, la formación del talento humano, que es lo que nosotros queremos fortalecer. Entonces, a uno le preocupa que de pronto en los proyectos de ley que se presente no se presente un fortalecimiento de esa entidad, de ese proyecto así, en esa forma en los diferentes hospitales universitarios, bien sea público o privados. Gracias, buenas noches. Doctor Rafa, muchas gracias por la charla y muchas gracias por tomarse pues el esfuerzo de organizar todo esto que ha sido complejo, esta discusión. Yo tengo una inquietud puntual sobre, hay unas transformaciones administrativas en el riesgo financiero. La ADRES entra a hacer algo mucho más grande, a hacer una labor mucho más complicada. Eh, Algunas de las inquietudes que yo tenía, usted las iba respondiendo en la charla. Por ejemplo, hay una función de supervisión de la supersalud. La pregunta sería, ¿cómo se tendría que fortalecer la ADRES o transformarse administrativamente? Y de pronto, ¿qué fortalezas también tendría que asumir la supersalud para hacer esas funciones que propone el acuerdo, los acuerdos fundamentales, la propuesta de acuerdos fundamentales? Pues básicamente, gracias Jaime. Eh, Se está planteando que la ADRE se tiene que adecuar. No, eso no es de un día para otro. Al hacer el giro directo para todo el sistema y recibir todos los recursos, tiene que modificar completamente, se le da un periodo para eso, le establece un periodo para que se adecue y también a la superintendencia se le da un periodo. La superintendencia tiene que establecer los procedimientos de vigilancia de la ADRES. De pronto, puntualmente, la inquietud es cómo pasa a hacer que sea diferente, digamos, el escenario de corrupción o de posibilidades de corrupción, pensando en que, digamos, una gestora podría ser como la auditora de su sistema, pero, digamos, audita su propio sistema, seguramente la Supersalud tiene que entrar a supervisar lo que está pasando allí, pero, digamos, en la experiencia, en los que usted ha asumido a través del hábito, ¿cómo piensa usted que podría ser un poco diferente para blindar ese sistema de, de la corrupción? Pues que es algo de lo que ha llevado pues a querer transformar, digamos, el sistema en general. Algunos de los argumentos es que hay mucha corrupción en el sistema y se pierden los dineros. Entonces, digamos que en ese sentido, ¿qué se podría hacer? Pues yo me atrevo a decir que la pregunta del millón. Realmente, desafortunadamente, hay un problema de corrupción en todos los niveles. Hay corrupción en el momento que un profesional de la medicina cobra desglosado un procedimiento que debería cobrar entero, conjunto. En el momento que lo desglosa para obtener más recursos, eso se llama corrupción. Y eso sucede todos los días en el sistema. ¿Quién va a controlar eso? No, pues es muy difícil. Hay otro, a nivel de las gestoras, pues se les está diciendo que hagan la auditoría de las facturas que van a presentar los prestadores, llámese CAPS o llámese, sobre todo a nivel medio y alto.
pero allí también tiene que haber por eso está hablando de autorregulación. Se está confiando en que los profesionales de salud actúen honestamente. Sabemos que no tiene problemas. Hay personajes que le nombran a uno y no se tapa la cara, pero pues aquí no pensamos que la gran mayoría del recurso humano es honesto, pero no falta. Entonces, en eso se va a tener que ya entrar en el detalle, que en esta ley no se puede, eso ya es parte de la reglamentación detallada de la ley, pienso. No sé si Néstor quiere ampliar algo. Lo que dice el doctor Tabor es muy cierto y es muy complicado lo de la autorregulación. Nosotros tuvimos unas experiencias bastante incómodas en el Tribunal de Ética Médica en su momento, cuando efectivamente había profesionales, lo vimos mucho en ginecología sobre todo, cobraban por unos procedimientos, 1, 2, 3, de acuerdo a ellos, y de cada uno los desglosaban, siendo parte de intervención total de un solo procedimiento. Llegar a esto, entonces esa autorregulación se pierde, entonces necesitaría también, sería una auditoría. Y entonces partimos del principio, ¿quién va a hacer esa auditoría? ¿Y cómo se va a regular a su vez esa auditoría para controlar la autorregulación del profesional? No es fácil, es un problema serio. Doctor, otra pregunta es sobre el aseguramiento. O sea, ustedes hicieron un ejercicio muy interesante de verificar otras fuentes de financiación del sistema, que es absolutamente necesario, sobre todo si se está proponiendo hacer otro tipo de coberturas y hacer una actividad en atención primaria y en atención de primer nivel, pues muy buena. Entonces, pues yo pondero eso de la propuesta, pero al mismo tiempo pregunto, ¿hay algún impacto en los porcentajes de aportes al sistema que de pronto pueda pasar más adelante, que pueda cambiar el porcentaje de aportes o digamos que... Hubo inicialmente en la discusión, se dio la propuesta de suprimir el no pago de los parafiscales por los empleadores que tienen más de 2 trabajadores con ingresos inferiores a 10 salarios mínimos. Pero cuando simultáneamente está corriendo un proyecto de ley de reforma laboral, donde no sabemos cómo es la carga que le va a llegar a los empleadores, pues, y en la discusión con los congresistas, se vio necesario dejar eso quieto. La sensación de que por eso no aparece al tocarse pues ese tema. Yo creo que más cargas tributarias para el empleador es difícil. Por eso hay que buscar otro tipo de fuentes. Hay que advertir algo, ¿no? Todos los sistemas de salud del mundo requieren más dinero. En el momento que envejece la población, en el momento que aumenta la tecnología y aparece nueva tecnología cada vez más costosa, donde aparecen nuevos medicamentos, se requiere más recursos. El recurso tiene que ser dinámico y aquí no, y no es fácilmente conseguido. Esa es la situación. Tenemos una participación de la doctora Liliana Arias. La doctora desea activar su micrófono para hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas noches para todos. Felicitaciones, doctor Tafur, siempre muy claro e ilustrativo. Yo tengo preguntas en referencia, o sea, serían muchas, pero me voy a concretar en 2. ¿Qué pasa con los regímenes especiales? Que somos varios, pues fuerzas militares, maestros, y obviamente estamos las universidades públicas. Lo que nos han dicho hasta ahora es que no van a tocar a las universidades públicas, pero pues quisiera saber si se ha conversado algo al respecto. Y el otro tema está en relación con, en todas las propuestas se habla de los equipos básicos, que como es sabido no incluyen al especialista en medicina familiar, que está incluido en todos los sistemas en el mundo que tienen
a la atención primaria como base del sistema y que son exitosos. Entonces acá queda por fuera. Y sabemos que hay una situación con la resolutividad del médico general en nuestro país versus la resolutividad de los especialistas en medicina familiar acá y, bueno, en otras partes donde lo hay. Y otro tema muy preocupante es que no se menciona absolutamente nada de lo que son los centros de atención. Y he conversado con bastante gente en las diferentes instancias y se habla de que tomen una casa y allí colocan un escritorio o algo y eso va a ser un centro de atención. Y obviamente estos centros de atención primaria tienen unas especificidades y requieren todos los mecanismos de habilitación. Entonces, sí me gustaría saber si eso se está trabajando actualmente y si se consideran las condiciones mínimas de habilitación como han funcionado, tanto no solamente para las universidades y demás en la formación, en lo que tiene que ver con docencia y servicio, sino para los mismos centros de atención de los distintos niveles, sobre todo primarios y secundarios, que actualmente no se habiliten. Gracias. Diana, buenas noches, muchas gracias. Primero, sobre los regímenes especiales, quedan igual. En ningún momento en el proyecto de ley se plantea nada sobre los regímenes de excepción ni los especiales, es decir, sobre militares, policía, magisterio, ya vimos cómo están dando, Ecopetrol y universidades públicas siguen igual a lo que están hoy. Sobre la participación, lo que pasa con equipos básicos, tienes razón si miramos los centros urbanos, pero allí nos encontramos con una limitante muy grande y es la relacionada con el número de médicos familiares. Entonces, en lo que entiendo, no estoy hablando a nombre de ninguna institución, en lo que he leído y entendido, el médico familiar es supremamente importante como parte del equipo, pero a nivel ya de mediana y alta complejidad, y como asesor para los centros básicos. Es decir, que estaría con un nivel de importancia y además allá aparece algo que no está en la norma, pero que se está haciendo por parte del ministerio, es definiendo cuál es la habilitación y los criterios de habilitación. Con eso te respondo también lo último de los centros básicos que deben tener para poder ser habilitados. No puede ser una casa. En el momento, si tiene que cumplir con unos requisitos mínimos. Por eso mismo tienen que tener recursos destinados para poder cumplir con la estructura que se les está pidiendo y las características del personal que debe estar ahí. Porque eso diría que son. Y sobre resolutividad, pues estamos hablando de un proceso que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, donde pues se habla en genérico, pero no sé si eso se ha medido. Yo le pregunto aquí a Jorge Enrique o a Néstor, los que tienen información, si hay mediciones de la resolutividad del médico general y de muchos especialistas. No hay, no hay. Es la sensación que tiene el gerente de un hospital cuando dice claramente no saben poner un espéculo, ¿no? Entonces ya uno se preocupa si un médico general recién egresado no sabe colocar un espéculo. ¿Cómo así? ¿Por que nunca pasó por ginecología o qué? ¿No? O cosas por el estilo. Entonces pero son situaciones, pues, ya que entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación tendrán que mirar en las discusiones que tienen con Ascofame y con otras entidades. Muchas gracias. ¿Qué tanto los médicos generales tienen la oportunidad ahora de aprender, de practicar? Si ni siquiera cuentan con hospitales universitarios y cuando hay hospitales universitarios no los dejan tocar un paciente porque lo que importa es la parte económica y no la parte docente. Tengo entendido que hay una comisión de discusión de talento humano de salud y de docencia, donde están discutiendo precisamente, hay una comisión en acuerdos fundamentales, tenía un grupo trabajando sobre este tema
y creo que continúan trabajando sobre él. Es decir, hay conciencia de que hay problemas con los hospitales universitarios, con las características que tienen que tener. Si bien es cierto que hay normas, ¿no?, establecidas que debe cumplir un hospital para ser universitario, pero pues en este momento tenemos hasta nuevas, acaban de inaugurar una facultad de medicina en Valledupar, creo que fue, la de los Andes. Es decir, que tenemos cada vez como 70 ya, yo creo, 78 facultades de medicina. Entonces, pues tiene que haber un trabajo que nos, como digo, tengo entendido que hay una comisión trabajando sobre eso. Tenemos nuestras dos últimas preguntas. Una es del doctor Harold Botero, que dice: buenas noches a todos. Me preocupa la propuesta de una nueva ley estatutaria por parte del Cambio Radical, del Centro Democrático, que básicamente nada cambie. Sigan las EPS y ambos partidos ignoran el talento humano en salud, y del gobierno el control del sistema y la dirección de hospitales. Doctor Carlos, buenas noches. El- la realidad es que pues eso es un privilegio de ellos, de poder, como partido político, pueden presentar sus propuestas y eso es su visión, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho aquí es traerles el cuento, básicamente, de qué es lo que ellos están pensando. Y por último tenemos al doctor Gabriel, que desea hacer una pregunta. Doctor, puede activar el micrófono para hablar. Buenas noches. No, no es una pregunta. Solamente quería saludar a todos a nombre de Acuerdos Fundamentales y de la Academia Nacional de Medicina. Agradecerle al doctor Tafur la presentación de la, perdón, de la propuesta de, que presentamos a un grupo realmente lo presentamos a todos los partidos políticos del país y un grupo de independientes fue quien escogió radicarla. Y un agradecimiento muy especial a la Academia de Medicina del Valle y al doctor Amorocho, que ha participado muy activamente, como también el doctor Tafur, el doctor Jorge Enciso, en toda esta actividad que hemos tenido de acuerdos fundamentales. Quería un comentario relacionado con la última pregunta y tal vez con la primera sobre qué estamos viendo y cómo estamos esperando que vaya a funcionar esto en el Congreso, de acuerdo con las reuniones que hemos tenido con los viceministros y con el ministro y también con algunos de los congresistas. Con respecto a la última pregunta, no le vemos mucho futuro a las leyes estatutarias. Ni a la de Cambio Radical, ni a la del Centro Democrático, porque la idea, perdón, la idea del gobierno no es hasta el momento, como dijo Luis Alberto, que vaya a ser por ley estatutaria. La nuestra todavía no está definido tampoco, pero tanto en la conversación última que tuvimos con el ministro de Salud, estamos esperando que las dos vayan por ley ordinaria y que las diferencias que anotó el doctor Tafur, que son más las coincidencias que las diferencias, van a terminar discutiéndose en el Congreso de la República y va a ser el Congreso y los parlamentarios los que van a dar los ajustes para ver qué es lo que va a salir del Congreso. Pero de todas maneras, sí tenemos una incertidumbre porque uno siempre sabe qué entra al Congreso, pero nunca sabe qué va a salir del Congreso. Eh, nosotros seguimos firmes en que lo que hay que desarrollar es la ley 1751, la ley estatutaria de salud, y por eso la presentamos y creemos que es la cuestión correcta, pero no le vemos mucho futuro y el gobierno tampoco le ve mucho futuro eh, porque no es su posición para que las leyes con propuesta estatutaria, a menos que el gobierno decida presentarlo también por las comisiones primeras de Senado y Cámara, pero todavía no sabemos qué va a pasar. Nuevamente quería darles un saludo y un agradecimiento muy especial a Promédico y a la Academia de Medicina del Valle por darnos la oportunidad de esta presentación sobre lo que hemos venido trabajando.
Buenas noches a todos. Gabriel, muchas gracias. Doctor Carrasquilla, de parte de la Academia de Medicina del Valle y conociendo su liderazgo y lo que se viene haciendo desde la Academia Nacional de Medicina, nosotros estamos supremamente agradecidos con ustedes y como Academia de Medicina del Valle, obviamente, pues estamos acompañándolos en lo que se está haciendo referente a esta ley y posiblemente otras actividades más adelante. Muchas gracias, doctora Morocho. Entonces, terminamos. Sí, terminamos. Muchas gracias a Promédico y al doctor Tafur por su conferencia y que pasen buena noche todos. José Ignacio Zúñiga. Gracias, Nacho. Bueno, buenas noches entonces para todos. Gracias por la atención que nos pusieron. Gracias de nuevo a Promédico. Gracias, Doc. Gracias, buenas noches. Hasta luego. De nuevo, muchísimas gracias a todos por participar, a los médicos que nos acompañaron hoy. Feliz noche, que estén muy bien. Para eso yo creo que